Ya, muy bien. Bueno, muy buenas noches, estimados colegas. A Doctor Ríos, nombre de las... Sí, disculpe, dígame. tengo que reproducir primero un video de Tecnofarma que nos han pedido y de ahí empieza usted, como siempre hemos hecho. Ujú. Bueno, a ver, proceda. ¿Podemos comenzar ahora? Anita. Anita, ¿podríamos comenzar ahora? Por el tiempo, creo. Acaba. Bien. Comenzamos entonces nuestra reunión. Muy buenas noches, estimados colegas. A nombre de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, me es grato darles una cordial bienvenida a este acto académico dedicado a la atención de la hipertensión arterial en la mujer. Es un tema conocido y del mayor interés que la prevalencia de hipertensión en las mujeres por encima de los 50 años de edad se incrementa progresivamente, superando a la prevalencia en los hombres de la misma edad. La fisiopatología de este comportamiento será analizado por dos distinguidos miembros de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, la doctora Lourdes Campos, quien presentará su conferencia Hipertensión en la mujer, qué hacer y cómo tratar. Actuará como moderadora la doctora Rosa Cotrina Pereira. La doctora Rosa Cotrina es médico internista y patólogo clínica, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo.
Es magíster en medicina y doctora en ciencias de la salud, experta en trombosis y hemostasia. Su centro de trabajo es el Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Es presidente de la Asociación Peruana de Trombosis y Hemostasia y expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. A continuación, dejo con ustedes a la doctora Rosa Cotrina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ríos Montenegro. Muy buenas noches, distinguida audiencia. Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento por la generosidad de su presentación y también por haberme invitado a ser moderadora de este importante evento, el doctor presidente de la Sociedad de Hipertensión Arterial, así como su consejo directivo. Es para mí una oportunidad y un honor dirigirme a los miembros de esta distinguida institución en un tema que realmente es muy, muy importante. Y teniendo nada menos de ponente a una prestigiosa cardióloga del Perú, la doctora Lourdes Campos. La doctora Lourdes Campos, ella es cardióloga, pertenece al Comité de Cardiopatía en la Mujer de varias instituciones académicas peruanas. También es miembro del American College of Cardiology, miembro de la Sociedad de Hipertensión Arterial y una amiga siempre muy atenta en el consejo directivo de la Sociedad Peruana de Cardiología. Ella nos disertará el tema sobre hipertensión en la mujer, el manejo, el tratamiento, qué hacer, cómo tratar. La hipertensión arterial, como bien nos decía el doctor Ríos Montenegro, es una enfermedad sistémica y altamente prevalente en el mundo. Su prevalencia supera el 30% de la población mundial, con cifras un poco mayores o similares en el Perú. Y dentro de los últimos 20 años hemos ido viendo cómo hay diferencias en las enfermedades entre varones y entre mujeres. Y no conocemos mucho en algunas enfermedades sobre el diagnóstico y manejo de estas diferencias que hacen diferencias en salud y enfermedad, en enfermedades como la hipertensión. Solamente para mencionar dos cosas. Una, que es una patología que puede afectar en forma muy típica y única a la mujer, en circunstancias especiales, como por ejemplo la hipertensión en el embarazo, la hipertensión que se inicia en la menopausia, aquella que está asociada a fármacos especiales propios de uso de la mujer, como son los anticonceptivos orales. Y hay otro que eso es más fácil determinar por sus características únicas, pero hay otras que son parte de un todo, en donde hombre y mujer pueden ser vistos iguales y aparentemente aún no hemos identificado tal vez puntos interesantes en su diagnóstico y en su tratamiento. Una de esas características es la sensibilidad a la sal en la mujer, determinado como más prevalente. También la hipertensión, que es un poco más alta, asociada a bata blanca, que es muy conocida en los médicos y también bastante popular en los pacientes, que está más asociada, al menos hasta la literatura que yo conozco, en la mujer. Y un punto sumamente importante, que es la farmacocinética y la farmacodinamia de los diferentes medicamentos. Si la farmacocinética y la farmacodinamia de un medicamento tiene diferencias para el hombre y tiene diferencias para la mujer, entonces probablemente tenga influencia en las dosis, en el manejo. Y un punto adicional, para dar paso ya a la doctora, es en relación si las cifras límite, los umbrales de presión arterial para hacer el diagnóstico en la mujer y en el hombre son los mismos. Hay enfermedades que está muy bien tipificado esto,
Yo me dedico mucho a enfermedades de la sangre no malignas, las trombosis y lo que es enfermedades benignas. Por ejemplo, en anemia. En anemia tenemos claramente el nivel de la hemoglobina determinado. Menor de 12 anemia para la mujer, menor de 14 para el hombre. Entonces, de repente la doctora hoy nos da algún alcance en relación, si hay algún dintel, algún marco que pueda decirse en la mujer es así, o de repente eso está en estudio, al igual que este dato que de repente ya es muy conocido por los que son más expertos en hipertensión y de repente no conocido aún por algunos, o está en fase de estudio, y también la repercusión de cómo realizar el manejo. Creo que todas estas y mucho más novedad nos va a decir la doctora hoy día en su interesante charla, y pasamos a dejarle en el uso de la palabra, dándole la bienvenida, y lo esperamos con, si fuera presencial, con un fuerte aplauso, pero como no es así, con mucho entusiasmo. Adelante, doctora Lulita. Gracias. Buenas noches con todos. Agradecida con la Sociedad de Hipertensión Arterial por permitirme compartir con ustedes esta ponencia. Para mí es todo un honor. Se me pidió que pudiera conversar con ustedes acerca de la hipertensión arterial en la mujer y poder conversar pensaba en cómo enfocar el tema y pues hablar de la hipertensión arterial en la mujer tendría yo que buscar y busqué algo de estadística. Definitivamente la Organización Mundial de la Salud en el 2019 describe que en las mujeres había 4.73 millones de mujeres que morían en un 47% por causa cardiovascular. Y dentro de ellas, el 18% por causa isquémica, 12% por stroke y 17% por otras causas cardiovasculares. Muy lejano a lo que la mujer normalmente podría pensar, por lo que la mujer normalmente podría pensar que es morir por alguna presencia del cáncer, o sobre todo cáncer de mama, donde, si podemos ver, todos los cánceres en general solamente es el 18% y el cáncer de mama solo en un 3%. Buscar y pensar que esta causa cardiovascular es importante indagar de dónde viene y por qué tenemos mayor estadística que los varones. Sabemos que durante la etapa de la vida de la mujer hay puntos importantes que tienen que ver con los cambios hormonales, que aparentemente serían los implicados en el tema de la alteración de la presión arterial en la mujer. Vemos en esta curva, en la curva azul, a los varones, donde prácticamente es una curva que incrementa y finalmente se mantiene recta. En cambio, en la mujer hace una curva como una S itálica. Y es que la mujer tiene cambios y puntos de quiebre. El primero a nivel de la pubertad, donde la mujer podría tener algunas alteraciones estrogénicas por alteración de un síndrome de ovario poliquístico, que va agarrando y va teniendo mayor fuerza como un factor de riesgo como un factor de riesgo emergente, aún no considerado importante, pero todavía cada vez se va conociendo que existe mayor relación de la presencia de esta enfermedad asociada a la hipertensión a futuro. Luego, en la etapa reproductiva, como pongo acá, la reproducción asistida, que muchas veces es el tema de el postergar el embarazo, en esta época hace que la mujer demore en gestar y muchas veces tenga que recibir mucha carga hormonal que pueda alterar la presión arterial. El embarazo como tal, que evidentemente va a tener una alteración de las hormonas,
y al presentarse en etapas, digamos, etapas alrededor de los 30, 40 años, que es como se va presentando actualmente, porque la mujer deja relegado, digamos, para poder desarrollar en su vida profesional, deja la maternidad como que para un tiempo posterior, y entonces nos enfrentamos a esta situación donde también podría alterar la presión arterial. Los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal, que también tienen una parte, digamos, por la administración hormonal, y la última, que es el tema de la menopausia. Que, bueno, definitivamente aquí por la caída brusca de los estrógenos, donde vemos en esta imagen la última curva, y lamentablemente es donde dispara la cantidad y números de presencia o evidencia de la presión arterial en la mujer, ¿no? En la etapa menopáusica y posmenopáusica. Conocemos los factores de riesgo cardiovascular en la mujer, y dentro de los factores de riesgo clásicos se encuentra la hipertensión arterial como un factor determinante inevitablemente, que va a demostrar ha demostrado ser un riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular mayor. Pero también existen aquellos factores de riesgo emergentes, como son los trastornos hipertensivos del embarazo. Y era la primera parte de los que le hablaba, el tiempo del embarazo y la gestación, que ya desde presentar alguna alteración, digamos la preeclampsia, nos marca una evidencia de riesgo cardiovascular a futuro. El hecho de que haya disfunción placentaria o una función endotelial anormal, asociado o no a presencia previa de hipertensión arterial, obesidad, alteración de la insulina y dislipidemia, va a generar la presencia de eventos adversos durante el embarazo, y entre ellos la preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional, multiparidad, los abortos y el pequeño paredad gestacional, que a la larga hay evidencia que nos lleva a enfermedad cardiovascular tanto para la madre como para el producto o para el niño. Y vemos así rápidamente nada más que la hipertensión gestacional como la preeclampsia, el parto, estos son los los eventos adversos durante el embarazo, que son la hipertensión gestacional, la preeclampsia, específicamente el nacido pequeño para edad gestacional y el parto pretérmino. Existe evidencia que a menos de 10 años hay una probabilidad de que la mujer sufra de hipertensión arterial. Para las 4 condiciones, 3 cruces de presencia. Y no solamente hipertensión arterial, sino enfermedad cardiovascular también. Y a más de 10 años, esta hipertensión permanece con sus 3 cruces, y asociado también tenemos enfermedad coronaria, stroke, falla cardíaca, y la mortalidad también se encuentra presente con una probabilidad. Vemos que en los pacientes, las mujeres que tuvieron un niño pequeño para edad gestacional o tuvieron un parto pretérmino, tienen mayor probabilidad de presentar falla cardíaca, incluso enfermedad coronaria, incluso la mortalidad a más de 10 años es mayor que la preeclampsia y la hipertensión gestacional. Es decir, tenemos la evidencia de que el empezar una hipertensión durante el embarazo solamente va a ser el clic de inicio para una disfunción endotelial y la presencia de hipertensión arterial a futuro. Entonces la idea es que podamos prevenir desde que se encuentra, desde que aparece durante la gestación. No es solo que terminada la gestación se acabó y se normalizaron los valores y ya no hay más riesgo. No, ahí tenemos que advertir que el problema futuro ya empezó. Y entonces planteamos preguntas. ¿Cuál es el objetivo al cual debemos llegar? A los números a los cuales debemos alcanzar como
valores normales de presión arterial. Es igual para todas las edades. Y si existe algún fármaco que sea diferente, de acuerdo, como comentó la doctora Cotrina, si es que debiéramos utilizar algún cual o tal medicamento para las mujeres o para los varones, si existe alguna evidencia. Bueno, empecemos con el primero que dice, ¿cuál es el objetivo? Si recordamos las últimas guías, tanto del American College como de la Sociedad Europea, tenemos lamentablemente que decir que no hay una diferenciación entre hombres y mujeres. En las guías generalmente las mujeres están consideradas dentro de una población especial o dentro de las enfermedades raras o difíciles, pero no entramos dentro de una clasificación aparte para tener un número diferente. La presión arterial por la guía americana sugiere con valores límite de 130 y 80 en la diastólica, sin embargo la Sociedad Europea considera los valores en 140,90, con las diferenciaciones en cuanto a durante el día, durante la noche y durante las 24 horas o en el tema del mapeo. Decimos, lamentablemente, esto a las mujeres se les considera muy poco en el tema de la participación en cuanto a los estudios. Esto es un reporte de la FDA para la aprobación de medicamentos, donde se considera la participación de las mujeres en los grandes trials, y vemos que en cuanto a hipertensión arterial estamos en 0,9. Hubieron, perdón. Doctora, su audio, por favor. ¿Ahora sí? Sí, por favor, gracias. Ya. Les decía que, que durante se nos considera solamente había la presencia de un 46% de inclusión en los estudios de hipertensión arterial. En realidad era donde prácticamente, junto con el de hipertensión pulmonar, donde había mayor inclusión. Sin embargo, en realidad la presencia de la mujer en los grandes trials es muy bajo, entre 30 y 40% aproximadamente, ¿no? Es igual considerar la hipertensión en todas las edades. Bueno, le había dado algún adelanto. El tema, este es un reporte del NANES, que es una entidad de Estados Unidos que realiza un conglomerado, digamos, estadístico, y en la estadística la prevalencia de hipertensión entre el 2013 y el 2016, las barritas azules corresponden a los varones y las barritas rojas a las mujeres, y vemos que entre los 20 y 34 años la prevalencia mayor es en los varones, y que progresivamente al incremento de la edad, alrededor de los 50, 60 años, prácticamente las barritas se equiparan. Así es prácticamente la edad de la menopausia, donde las mujeres lamentablemente perdemos la protección estrogénica, y como veíamos en una figura anterior, se disparan los números en cuanto a la presencia de hipertensión arterial en la mujer, y es así que pasados los 60 años vemos que la mujer toma la prevalencia mayor. Esto es un estudio que fue publicado hace muy poco, en el 2020 en JAMA, donde
se mostraba la prevalencia, digamos, la presencia y la variación, cuánto de variación había de presión arterial, tanto en varones como en mujeres, durante la etapa de la vida. Y se veía pues que la mujer el varón tenía mayor presión arterial, y que con el correr del tiempo, alrededor de los 50, 60 años, la mujer nuevamente eleva la presión arterial con una variación, miren acá, aproximadamente de 30 milímetros de mercurio. Los varones tienen esa variación, es menor su variación, es alrededor de 20 milímetros de mercurio, más o menos, ¿no? Y en cuanto a la presión arterial diastólica, vemos que la curva, las mujeres tienen menor presión arterial diastólica, con una variabilidad de aproximadamente 5 milímetros de mercurio. Vemos entonces que el punto fundamental estaba alrededor de la menopausia, entonces habría que entender qué es lo que está pasando en la menopausia y por qué presentamos o por qué las mujeres estamos expuestas a tener mayor hipertensión o mayor prevalencia en cuanto a los varones. Entonces decimos la hipertensión arterial en cuanto al medio ambiente, en la edad, el índice de masa corporal, el colesterol, estrés oxidativo, van a de por sí poder generar o hacer aparecer la hipertensión arterial, además asociado a una alteración genética de renina, angiotensina, aldosterona, el sistema adrenérgico, los estrógenos van a generar también de por sí aparición de hipertensión arterial, la disminución de los estrógenos y el aumento de la testosterona con una alteración de este cociente pueden hacer también aparecer la hipertensión arterial. Entonces veamos qué más tenemos por aquí. Que estos cambios estrogénicos de la relación en realidad que hay, que se pierde el equilibrio, va a generar probablemente un aumento de la masa, índice de masa corporal, con una activación simpática, con un aumento de la renina, aumento de la angiotensina 2, va a generar por otro lado disfunción endotelial, disminución del óxido nítrico, aumento de las endotelinas y por diferentes medios aumentará el estrés oxidativo, la vasoconstricción renal y la aparición de la hipertensión arterial, que sería el mecanismo por el cual aparecería la hipertensión. Y es que existen receptores, este es un artículo, les invito a revisarlo, en realidad es bastante interesante reconocer los receptores y qué mecanismo tiene, los receptores estrogénicos. Existen receptores alfa y receptores beta estrogénicos y algunos receptores ligados a la proteína G, que son los llamados GPR30. Yo me voy a ocupar solamente en cuanto a lo que tiene hipertensión arterial, pero en realidad en el artículo ustedes pueden encontrar incluso el de la arteriosclerosis y la hipertensión pulmonar. Es bastante interesante. Estos receptores, el estímulo del receptor alfa en cuanto a hipertensión arterial me va a generar una disfunción en disminución de la disfunción endotelial. El estímulo del receptor beta va a disminuir la vasoconstricción, va a disminuir la presión, va a disminuir la hipertrofia, disminuir la resistencia vascular. Y cuando actúa sobre el receptor GPR30, va a disminuir la presión arterial, va a aumentar la vasodilatación, va a disminuir la proliferación de los BCMC y así provocar disminución de la presión arterial. Además, otro mecanismo involucrado en el control de la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y habría que saber si es que las hormonas también tienen alguna alteración o tienen algún efecto en este sistema. Y pues me di con la sorpresa que también tienen algún efecto. Vea, este es el mecanismo habitual de la acción de la renina-angiotensina-aldosterona y tanto los receptores AT1 con la actividad que tienen cada uno de ellos, los receptores AT2, la vasodilatación, aumento del óxido nítrico, en fin.
Bueno, entonces vemos que los estrógenos lo que van a hacer es inclinar un poco la balanza a la presencia de la angiotensina 1,7. Y con eso aumentarán el angiotensinógeno, van a disminuir la renina, disminuir la actividad de la ECA, disminuir la angiotensina 2, y por este lado sería el mecanismo de la vasodilatación que le da el soporte, el respaldo, digamos, a los estrógenos. En cambio, la testosterona inclina la balanza hacia el eje de la angiotensina 2 y acción sobre los receptores AT1 y con todos los efectos anteriores. Vemos entonces que la angiotensina 2, ¿cuáles serían, angiotensina 1,7, cuáles serían los beneficios que podría tener en la mujer, digamos, la mujer joven? Tenemos que va a disminuir el remodelado provocado, disminuye la angiotensina 2, induciendo un remodelado cardíaco, va a disminuir la inflamación, disminuye la fibrosis, va a generar mayor vasodilatación, mayor liberación de óxido nítrico y disminución del estrés oxidativo. Y sin embargo, esta disminución, conforme caen los niveles de estrógeno por la perimenopausia y menopausia finalmente, van a disminuir estos niveles de angiotensina 1,7 y es ahí donde se hacen evidentes y aumenta el riesgo, la enfermedad cardiovascular en la mujer, presentándose, haciéndose evidente la hipertensión arterial, infarto de miocardio y mayor aterosclerosis. Entonces tenemos que los estrógenos van a aumentar los niveles de angiotensinógeno y va a disminuir los niveles de renina. La actividad de la ECA va a disminuir los receptores AT1, o por lo menos la densidad de los receptores AT1, y la producción de aldosterona. Por otro lado, el estrógeno también va a activar peptidonatriuréticos, incrementa la densidad de los receptores AT2 y el angiotensinógeno 1,7. La progesterona va a competir con la aldosterona por los receptores mineralocorticoides y la testosterona parece aumentar los niveles de la renina y la actividad de la ECA, por eso juegan en contra de los estrógenos. Vemos acá que hay algunos factores específicos o ligados al género, más o menos del resumen de la primera parte, en cuanto a la alteración, digamos, a los cambios hormonales y a los tratamientos y al diagnóstico. Veamos, ¿existe algunos fármacos que vayan de acuerdo al género? O sea, que se tengan que utilizar solamente en varones o solamente en mujeres. Bueno, no. Se describe que en los IECA, por ejemplo, los hombres tienen mejor control de la presión arterial y sin embargo las mujeres son de repente un poco más susceptibles a los efectos adversos. En cuanto a los ARA2, las mujeres tienen un mejor control de la presión arterial, el efecto antihipertensivo y requiere menos dosis del medicamento. En cuanto a los antagonistas de mineralocorticoide, es más efectivo el control de la presión arterial en la mujer y cuando están ligados a obesidad. Bueno, esas serían algunas diferencias que he podido encontrar en cuanto al tratamiento, ¿no? El Women Health es un estudio que se hace, el WHI, que se hace, que recolectó o recopiló a una gran cantidad de mujeres, 98.705 mujeres entre 50 y 79 años. Es un estudio muy antiguo, pero logró demostrar que, por ejemplo, las mujeres casi en un 60% recibían solamente una droga como tratamiento. Este es un estudio del año 2006, reportado en el 2006. Y ya desde esa época hablaban de un tratamiento solamente con una droga, y de ese 60%, casi
aproximadamente entre el 50 y 60% también lograban un buen control de la presión. Cuando las mujeres recibían 2 drogas, en alrededor del 30%, lograban un buen control. De ese 30%, el 60% lograba un buen control de la presión arterial. Y solamente se llegó a utilizar 3 drogas en un aproximadamente 10%, y de ese 10%, el 50% lograba un buen control de la presión. Por el otro lado, ahí también lograron diferenciar qué medicamentos eran los que se utilizaron más en ese estudio, ¿no? Que se evidenció que se utilizó más en la mujer. Y bueno, vemos que se usó con mayor frecuencia los bloqueantes de canales de calcio, los calcio antagonistas, y luego en proporción al diurético y luego al inhibidor ECA, quedando relegado el beta bloqueador. Y cuando se utilizó 2 drogas como una terapia combinada, tenemos que hubo mayor utilización del beta bloqueador asociado a un diurético, luego la presencia del IECA asociado a un diurético, y luego la presencia de un calcio antagonista asociado a un diurético. Por lo menos eso era lo que se reportó en aquel entonces. Pero ¿qué nos dicen las guías ahora? Vuelvo a repetirle, no existe una indicación que diga exclusivamente una indicación para la mujer. Es una indicación en realidad en general, donde se describe y se sugiere como un tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial no complicada, el uso iniciar un tratamiento con terapia doble en un comprimido donde se incluya un IECA o un ARA2 asociado a un calcio antagonista o un diurético. No encontrar un buen nivel de presión arterial, se puede subir a una combinación triple donde se asocian los 3, IECA o ARA2, calcio antagonista y un diurético, y como paso 3, donde se puede utilizar 2 comprimidos, ya considerarlo hipertensión arterial resistente si es que se tiene que añadir la espironolactona. El beta bloqueador puede ser agregado en cualquiera de las fases, o si es que se encuentra alguna comorbilidad como insuficiencia cardíaca, angina o infarto reciente, o fibrilación auricular, o aquellas mujeres jóvenes que planean gestar. Esto es en cuanto al tratamiento farmacológico y de hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Aquí la diferencia es que el beta bloqueador va incluido desde la primera línea. Ya no es que puede ser opcional en el ingreso en cualquiera de los pasos, sino que desde el inicio se puede ser considerado como alternativa. Y en cuanto a la enfermedad renal, se sigue igual el iniciar con terapia doble, poder asociar un diurético, asociar espironolactona, teniendo siempre en cuenta el uso o la presencia de alteración de creatinina. Esto en realidad no hay discriminación, sea hombre o mujer. Y tener en cuenta las presiones arteriales objetivo en cuanto a las condiciones especiales, aquellas de donde la persona sea mayor de 65 años, tanto en las guías europeas como en las guías americanas. La diferenciación, tenemos que en las guías europeas se plantea que se llegue entre 130 y menos definitivamente de 140, como de la presión arterial sistólica, y la presión arterial diastólica entre 70 y 79, y las guías americanas sí describen directamente, en realidad en todas sus condiciones, llegar a valores menores de 130,80. Tanto diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad renal o un post-stroke. Las guías europeas también prácticamente van alrededor del 130, miren en todas las condiciones, y sí entre 70 y 79 para la presión arterial diastólica. Pero existen también algunas recomendaciones no farmacológicas que creo que es bastante importante hacer el hincapié, porque es aquí donde podemos ganar puntos a favor, y es en cuanto a la actividad aeróbica, actividad física, y es que la mujer en realidad
puede disminuir o tardar la presencia de la hipertensión arterial si es que ha logrado controlar o llevar bien sus factores de riesgo que les mencioné al inicio. Si la mujer controla esos factores de riesgo, o sea, disminuye sus probabilidades para adelante. Y vemos aquí que en estas medidas no farmacológicas describen cuánto es la disminución de la presión arterial tanto para los pacientes hipertensos como para los pacientes normotensos. Entonces, en realidad es para todas las personas, pero deberíamos educar a nuestra población, sobre todo a nosotros, a las mujeres, educarlas y enseñarles que así se encuentren normotensas, deberían mantener un peso ideal, hacer una actividad física, digamos, entre 90 y 150 minutos por semana, para ayudar a un mejor control de la presión arterial. También incluyen, aparte de la actividad física, a la dieta DASH, donde en el paciente hipertenso logrará disminuir, mire, 11 milímetros de mercurio, que es bastante, y el normotenso de 3 milímetros de mercurio. La pérdida de peso, sobre todo cuando hay sobrepeso, obesidad, que nos genera mucho problema y mucho riesgo. En el hipertenso disminuirá 5 milímetros de mercurio y en el normotenso de 2 a 3 milímetros de mercurio. Disminuir la sal, bueno, en realidad va algo relacionado con la dieta DASH, pero disminuir la sal como tal va a ser en el paciente hipertenso de 5 a 6 milímetros de mercurio y en el normotenso de 2 a 3. Aquí hay una comparación con las guías europeas, la verdad lo puse para que haya una evidencia de ambas guías, pero en realidad prácticamente tienen la misma, más o menos los mismos niveles y el mismo tiempo de ejercicio que deberían realizar. ¿Qué es la dieta DASH? Ustedes mejor que yo incluso podría ya saben y tienen conocimiento de la dieta DASH, que es el tema de bajar es una dieta que nos va a ayudar para disminuir la cantidad de sal y va a hacer un mejor enfoque alimentario para los pacientes que tienen hipertensión arterial. Debe ser pues con bajo contenido de sal y alta en frutas y vegetales, con granos integrales y lácteos para ayudar a un mejor ayuda en el control de la presión. Solamente recordar el tema del consumo de sal que tiene que ver con la disminución, la ingesta habitual del sodio oscila entre 3.5 y 5 gramos por día, que esto corresponde a 9 a 12 gramos de sal por día. La OMS sugiere que se disminuya el sodio a 2 gramos por día, que esto significa un equivalente a 5 gramos de sal por día. El consumo de sal va a generar un aumento del estrés oxidativo, alteración de la síntesis del óxido nítrico, aumento de la resistencia vascular periférica y finalmente aumentar la presión arterial sistólica, que es por el mecanismo que tendríamos el problema. Solamente recordar que la presión arterial tiene muchos factores que van a ayudar, como son el control del estrés, que en la mujer se ve muy remarcado por su su actividad compartida, tanto para la casa como para la oficina ahora en la actualidad, en el consultorio, en el trabajo y en llegar a la casa y todavía tener que cuidar a los niños, hacer las tareas, limpiar las casas. Entonces el trabajo es mucho mayor y eso genera más estrés para la mujer. Debería poder tener terapias de relajación, meditación para ayudar al mejor control de la presión. Debería tener un buen control del sueño, digamos, dormir sus horas adecuadas, un buen control del peso con ejercicio, como dice ahí, entre 90 y 150 minutos por semana. Mantener una dieta adecuada, describen a la dieta DASH, el ejercicio para ayudar al mejor control de la presión. Y entonces, puedo concluir que el tema de la hipertensión arterial en la mujer
definitivamente incrementa la incidencia alrededor de la menopausia, y que lo que debemos realizar es prevención cardiovascular. Cuanto lleguemos a la menopausia con menor cantidad de riesgo, digamos de factores de riesgo, nuestra probabilidad de desarrollar la enfermedad va a ser menor, o por lo menos la vamos a retrasar. Debemos tener un buen control del peso, un control de la ingesta de sal, debe haber actividad física. Y lo siguiente es que tenemos que tener un monitoreo frecuente de la presión arterial, y hay que buscar, de encontrar hipertensión arterial, hay que buscar tratar de llegar a los valores terapéuticos. O sea, no basta tomar una medicación y no llegar, no importa si mantengo el 144 sobre 90, porque ya casi está normal, ¿no? Las mujeres solemos disminuir la importancia a esos pequeños valores o esas pequeñas diferencias. Sin embargo, hay que hacerles ver que ahí aún no se ha llegado a los valores correctos, y que debemos mantener los valores dentro de lo sugerido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes, por su excelente disertación. Ahora quisiéramos dar pase a la audiencia a algunas preguntas o comentarios que quisieran realizar. Por favor, podrían hacer el uso de la palabra. Tienen la posibilidad de poder abrir el micro, su micro, y poder hacer la pregunta directamente. Con la venia de nuestra moderadora. Adelante, Rubencito. Muchas gracias, doctora Rosita. Muchas gracias, doctora Lourdes. De verdad que ha sido una charla exquisita. Muchas gracias, muy informativa y tremendamente actualizada. Gracias. Yo ya había puesto la pregunta en el chat, pero igual voy a leerla. Doctora Lourdes, nos has compartido conceptos fisiopatológicos conocidos, pero también sincerados al momento actual. En función a lo que nos has compartido en relación a estrógenos y testosterona ya en el momento de la menopausia, perimenopausia y todo ello, ¿cuál sería el rol del uso de los parches de testosterona en la posmenopausia? Porque sintomatológicamente las damas que lo usan van bien, mejora mucho la libido, se sienten realmente mejor. Tengo pacientes que lo han estado utilizando, con algunas variaciones en la presión hacia arriba, como tú bien has mencionado. Pero en todo caso, ¿se puede utilizar esto en todas las mujeres? ¿Hay grupos sin riesgo para el uso de parches de testosterona? Gracias, doctor Romero. Por favor, doctora Lourdes, adelante. El uso en realidad es más que todo para el tema de sintomatología. Sin embargo, el uso, el tratamiento hormonal en las mujeres en la etapa menopáusica en realidad no confiere mayor beneficio, digamos, cardiovascular, solamente es un tema sintomático en realidad, ¿no? Como bien les describí, el tema de la testosterona tiende a alterar un poco el tema de la presión arterial y juega en el desequilibrio con el tema de los estrógenos. Gracias, doctora Lourdes, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta, por favor, o comentario? En tanto aparezca otra pregunta, doctora, quisiera pedirle si nos podría ilustrar en relación a las diferencias que existe en la hipertensión asociada a bata blanca en el hombre y en la mujer, si es significativo,
Es una parte de mi pregunta. Y la otra es en relación a la sensibilidad a la sal, específicamente si hay alguna diferencia de la mujer en el o en el hombre y la mejor forma de corrección, aunque usted ha dejado entrever en la charla, pero permítame subrayar ese punto. Gracias. En cuanto al tema de la bata blanca, sí, definitivamente existe un componente en la mujer, un componente de estrés adicional, muy reconocido, digamos, que puede jugar en contra y que puede ser el desencadenante, ¿no?, de la actividad simpática en las mujeres, y por este mecanismo hacer subir la presión arterial. Y eso a diferencia de los varones. Ahora, bajo el contexto en el que vivimos, bueno, en realidad las mujeres viven bajo una situación de estrés diferente. Sin embargo, considerando, yo creo que sí, la mujer tiene cierto grado de situación de estrés diferente, ¿no?, y mayor. En cuanto al tema de la sal, sí existe, se recomienda pues mantener niveles de consumo de sal menores. La OMS sugiere 2 gramos de sal, de sodio, perdón, en el consumo de la dieta para disminuir digamos, la probabilidad o la presencia de hipertensión, ¿no? O disminuir los niveles, digamos, de presión arterial. Muchas gracias, doctora Lourdes. Sí, yo había también revisado un poco en relación a la mayor incidencia de hipertensión arterial en la mujer asociado a hipertensión de bata blanca en relación al hombre. Y esto me invita a una pregunta adicional. Actualmente se hace básicamente el autocontrol de la presión arterial con los equipos que se puede tener en casa. Y eso cada vez es más frecuente. Probablemente haya habido un incremento significativo con el tema de la pandemia. Entonces, de repente, ¿tiene alguna información que nos podría dar al respecto? Bueno, definitivamente, sí, pues ahora se les sugiere, o muchas personas con el tema de la pandemia ya tienen, aparte de su oxímetro en casa, tienen su tensiómetro, con lo cual estamos recibiendo, creo yo, el tema, lo pueden confirmar la mayoría de cardiólogos, es que el incremento de pacientes hipertensos llegando al consultorio, sea por el control, el autocontrol que ellos puedan estar haciendo, o por los controles que se le están haciendo a muchas de las personas al regresar a laborar. Entonces se está tomando de repente mayor conciencia de qué significa la presión arterial. Entonces, si antes se la tomaban muy eventualmente, ahora al tomársela más frecuentemente, o en el trabajo se está haciendo un chequeo más exhaustivo, bueno, tenemos mayor presencia de hipertensión arterial. Sí, yo creo que sí. Sí se está encontrando mayor cantidad de pacientes con hipertensión. Ahora, el tema no es solamente encontrar a los hipertensos, sino que ahora lo que hay que es enseñarle al hipertenso cómo debe hacerse los controles, cómo debe hacerse la toma de la presión arterial, porque hay que enseñarle cómo colocar el brazalete. Muchos de ellos aparecen con sus equipos en el consultorio para que uno les enseñe cómo deben colocarlo, cuántos deditos por arriba de la flexura, qué posición deben tomar para cuando van a tomarse la presión, o explicarles que deben reposar, tomar asiento en una posición recta, con el brazo bien estirado, ¿no? Explicarle todos esos detalles, porque nosotros los asumimos como normales, pero los
pacientes no lo saben. Entonces hay que explicarles que esa es la forma correcta como deben tomarse la presión. No tomando su cafecito y como están en el lonche, bueno, vamos a tomarnos la presión arterial. Entonces explicarles que esos detalles también no debe ser asociado, digamos, a estar fumando o en el momento que están tomando el café, no, sino o que estén en alguna actividad, corre y tómame la presión, no, sino, bueno, que hayan reposado y en fin, ¿no? Explicarles, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poquitito de educación ahí, yo entiendo que el tema de los tiempos en el consultorio es difícil, pero eso nos puede tomar unos 3, 4 minutos en explicarlo rápidamente o mientras tomamos la presión les enseñamos y les vamos diciendo así es como usted lo debe hacer en su casa para que no solamente sea encontrar a un hipertenso nuevo, sino que podemos tener un hipertenso nuevo, pero que llegue a ser controlado, ¿no? A un hipertenso controlado. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta del auditorio en relación si una mujer es hipertensa y también tiene el colesterol elevado, ¿puede seguir o puede usar la misma medicación? Si nos podría explicar al respecto de una hipertensa que además es hipercolesterolémica. Y que se refiere a que si puede tomar la misma medicación por tiempo prolongado. O sea, no haber cambios aún coexistiendo las dos patologías. El tema de la hipertensión es que si la persona ha logrado alcanzar un nivel adecuado con un medicamento X y logra controles adecuados y en sus controles en casa, en controles en el consultorio, llega con valores correctos y mantiene unos niveles correctos, yo no tendría ningún motivo para modificar el tratamiento. Si a esto se asocia que el paciente o la paciente tiene dislipidemia, claro, tengo que dar el tratamiento para corregir la dislipidemia, pero no es necesario que yo tenga que estar modificando el tratamiento cada 2 o 3 meses, ¿no? ¿No? Mientras le controle la presión arterial, el paciente debe continuar con su medicación. Me veo obligada a modificar tratamiento si es que la persona, por cualquier motivo que tuviera, comenzara a tener una alteración de la presión, ¿no? Entonces ahí o tengo que asociar o buscar usar una terapia combinada. Gracias, doctora. En relación a una hipertensión en la gestación, ¿cuáles serían los medicamentos antihipertensivos más indicados? ¿Y cuáles estarían contraindicados, por favor? Bueno, el tema de los medicamentos para el tratamiento de preeclampsia o hipertensión inducida en el embarazo, estamos hablando de poder utilizar el metildopa, podemos utilizar, que por lo menos contamos en el país, podemos llegar a utilizar el nifedipino, y en un caso extremo podemos utilizar los beta bloqueadores con mucho cuidado. Los medicamentos que no se pueden utilizar son los que bloquean el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, como son los IECA o los ARA2, porque generan una alteración, alteraciones, malformaciones congénitas, ¿no? Gracias, doctora, por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta del auditorium, por favor? Pueden libremente participar a través de sus respectivos micros. Buenas noches, ¿me permiten una pregunta? Adelante, por Martín. favor, doctor. Hola, buenas noches y felicitaciones a la doctora Lourdes por la presentación. Una pregunta y un comentario. Una pregunta en relación parecido a la pregunta de la doctora Rosa Cotrina en relación al tratamiento después que la gestante con preeclampsia da a luz. ¿Cuándo puedo reiniciar los medicamentos? O sea, en relación a sartanes o priles, si estos se pueden usar durante la lactancia o en qué momento o qué medicamentos puedo usar
mientras la madre está dando de lactar al producto de la gestación. Y el comentario va en relación a lo que dijo Rubén Romero sobre el uso de testosterona en mujeres. Casualmente, hace pocos días tuve un caso de una mujer de 48 años sin ningún factor de riesgo, que hacía ejercicio todos los días y comenzó a usar testosterona en parches, y 3 meses después comenzó con un cuadro de dolor al pecho, hizo cambios electrocardiográficos y tenía una cineangiografía totalmente normal, ¿no? Que probablemente tenga que enfermedad microvascular. El comentario y pregunta a su vez si esto puede tener relación con el uso de testosterona en esta etapa perimenopáusica como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria de tipo Minoca, ¿no? Gracias. Bueno, en el tema de la preeclampsia y el uso de o retomar la medicación habitual, bueno, definitivamente por el tema de la lactancia, mientras se esté dando de lactar, no deberían utilizar los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque atraviesan la barrera de la leche. En todo caso, podríamos mantener a la paciente como se suele hacer aquí en el país, es mantener sobre todo con metildopa, tratar de mantener la presión arterial. Puede que, como bien ustedes saben, recuperar la presión a valores normales dentro del mes o 40 días subsiguientes, pero de no controlarse o encontrarse valor correcto, bueno, mantener con los niveles con. Se puede utilizar, bueno, también en caso de que no sea bien tolerada la metildopa, de repente usar el nifedipine. Doctora, le voy a trasladar una pregunta también del auditorio. ¿Qué ejercicio recomienda para una persona hipertensa mayor de 60 años? El ejercicio que se recomienda es un ejercicio del tipo aeróbico, dependiendo de la resistencia de la persona, ¿no? Y ir incrementando progresivamente hasta lograr alcanzar alrededor de 150 minutos por semana. Bien. El tipo aeróbico, ¿no? Que sea, a ver, algunas personas pueden tolerar, por ejemplo, hacer el tema, no toleran de repente hacer las caminatas o el trote, pero se les puede sugerir de repente hacer algún tipo de natación, ¿no? Que puede ayudarles también, y no necesariamente es otro tipo de ejercicio, pero también que consume o tiene que ver con el consumo aeróbico, ¿no? Muchas gracias, doctora, por todas sus respuestas. Yo creo que si no hay otra pregunta de parte del auditorio, yo le agradezco nuevamente su excelente charla. Gracias. Y su paciencia para contestar todas las preguntas que hemos hecho. Nos ha servido muchísimo todas sus respuestas. Y le agradezco también al doctor Ernesto Ríos Montenegro por haberme invitado y darme la oportunidad de moderar esta charla. Y ahora lo dejo en el uso de la palabra para cerrar este importante evento científico. Muchas gracias, doctor Ríos Montenegro. Gracias, doctora Lourdes, y gracias a toda la audiencia por su paciencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, a la doctora Lourdes Campos por su ilustrativa y actualizada presentación. A la doctora Rosa Cotrina por su excelente moderación y al doctor Rubén Romero por su labor de organización de esta sesión institucional de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Asimismo, agradezco a nuestra distinguida audiencia por su estimulante presencia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao.